El Real Madrid en la final de la Supercopa tras un partido lamentable. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues victoria del Real Madrid en los penaltis. Estamos en la final de la Supercopa de España y esa es básicamente la única buena noticia tras los 90 minutos y la prórroga y los propios penaltis. Que hemos ganado los penaltis, estamos en la final, vamos a intentar revalidar el título, pitipín, pataplan. El partido del Real Madrid ha sido terrible. Aún así, que sí, que se lo ha podido llevar antes. Pero es que también la realidad del equipo es la que es. Lo que transmite futbolísticamente este equipo es lo que es. El nivel de juego de este Real Madrid a día de hoy es lo que es. Absolutamente empobrecido. El Real Madrid que empezó buenos primeros 20 minutos con una sensación buena de intensidad, agresividad, buen trabajo de presión, con situaciones con cierta celeridad, velocidad, ritmo, movimiento. Todo eso se fue desmenuzando, desapareciendo y el partido ha habido momentos de absoluta zozobra. Frente al Valencia, que realmente pues ha hecho su trabajo con sus limitaciones técnicas. El Valencia, sobre todo ofensivamente, es lo que es. Y también con los errores defensivos que ha ido teniendo durante la temporada. Un equipo, pues que tiene, lo dicho, esas limitaciones técnicas, nos ha puesto en muchísimos problemas. Un partido que encaras con 1-0, gol de penalti de Benzema, tienes que saber guardar la ropa. Y la primera acción de la segunda parte estás en toda la boca y gol. Ya sabíamos que por los laterales nos podían hacer daño, con Nacho y con Lucas que tuvieron que jugar, entiendo por necesidad, pero es que era vulnerabilidad constante. El equipo defensivamente dando mucha pena, mucha tristeza, y siendo un equipo altamente vulnerable desde el juego directo, desde la búsqueda de la espalda de los cuatro defensores, y luego pues los elementos de calidad que no marcaron la diferencia. Karim entró muy bien. De hecho, cuando el equipo mejor jugaba es cuando él más entraba en juego. Cuando él empezaba a desaparecer, problemas para los centrocampistas, Kroos, Camavinga generar. Modric luego no dio soluciones. Ha estado absolutamente errático el croata. En un momento de forma malo el de Modric. Pero es que parecido a lo del Villarreal en el sentido de que no salva a ninguno de la quema. Courtois MVP. Para el penalti. En la tanda de penaltis y ya está. Porque no ha habido ningún jugador de campo que haya destacado. Todos los futbolistas por debajo de su nivel. Y realmente es que el equipo sin soluciones. Los cambios, algunos por necesidad y otros intentando hacer algo distinto, como Asensio. Pero Asensio también está para lo que está ahora mismo, ¿no? No está queriendo dar esa sensación de paso al frente. Pero ninguno, de verdad. Rodrigo, partido planísimo. Vinicius, sobreacelerado en algunas jugadas. Totalmente desacertado en la mayoría. Y fallando ocasiones manifiestas de nuevo el Real Madrid. Porque hay que decirlo, el nivel de efectividad otra vez en las situaciones que sí generábamos con alguna pared o algún conato de calidad, ha sido eso, pero totalmente mal efectuado desde la parte pragmática. Es un partido que no hemos podido sacar ni desde luego los mínimos, ni desde los mínimos. Al final, los penaltis han marcado todo y con, pues eso, la sintomatología del momento más valle de la temporada. Que yo no estoy diciendo que el Real Madrid no vaya a optar ya a ganar nada, que esto ya sea el apocalipsis. A ver, el nivel de juego y de fútbol del Real Madrid es tristísimo. Yo me he dormido en medio del partido prácticamente. O sea, yo estoy en estado... No estoy enfadado. Es que soy una persona como madridista que asume y digiere la realidad tan negativa de juego que tiene el equipo. A nivel táctico, a nivel de presión, a nivel de físico. Físicamente el Madrid ha durado bien 20 minutos. E incluso con alguna permuta y tal... Es que todos los jugadores están tiesos. Están con el gancho. No hay ningún futbolista que pase por un momento óptimo de forma. Ninguno. Si hasta tuvo que salir Mendy, que estaba como estaba, que no pudo ni jugar de titular. Ancelotti no da con soluciones porque tampoco parece tener soluciones con jugadores. Jugadores que ni están y otros que ni se esperan. Y entre unas cosas y otras, la casa futbolística madridista sin barrer. Que sí, lo vuelvo a decir, que estamos en la final, hemos ganado los penaltis. Fenómeno. Siempre quiero que gane mi equipo. Pero tengo que decir lo que veo. Un equipo realmente muy desestructurado, tanto con como sin balón. Ha habido momentos donde el equipo era incapaz de robar el balón a un equipo del nivel del Valencia, con las prestaciones de talento del Valencia. O sea, ese es el punto de realidad actual, porque oye, esto en un mes puede cambiar, llegas a la Champions bien, oye, método Pintus, lo que quiera argumentar la gente, que puede que sea verdad y que el equipo empiece a progresar competitivamente.
E incluso, después de haber llegado a la final, puede que ganemos la Supercopa. Pero no podemos obviar, como personas que consumimos fútbol, que el equipo está jugando mal, rematadamente mal, aunque haya sacado partidos como el de hoy. Te sale un equipo como el Villarreal y lo normal es que pierdas, porque el Villarreal ha sido muy superior. Y el Valencia por momentos ha sido mejor que el Real Madrid. Y en otros el Madrid ha sido, pues, levemente superior, pero con una chorra que ha transmitido este equipo tremenda, una falta de energía en todas las parcelas del campo increíbles. Yo veía por momentos que el equipo parecía, lo que transmitía es que le daba igual este partido, una semifinal de Supercopa. Parecía que le daba lo mismo, y yo no pienso que le diera lo mismo, no quiero pensar eso, porque si es una falta de actitud, yo quiero pensar que el equipo llega con lo justo y en este momento llega tarde, no tiene frescura, ni mental ni física. Oye, ¿queremos meter el postmundial como argumento? Pues venga, adelante, a lo mejor también está ahí. Aderezas y lo metes todo en la sopa argumental y puede que también esté ahí. Puede que esté ahí. Pero ahora mismo ni Vinicius está salvando la papeleta, fallando una ocasión clamorosa. Un poco Vinicius 2019. Tenemos lo que tenemos ahora mismo. Y con las limitaciones de confección de plantilla que ya sabíamos. Pero encima con los estados de forma, en algunos casos nefastos, y en otros casos muy pero que muy justitos para dar un nivel decente de juego. Entonces, bueno, ya no es solo una cuestión de Ancelotti, sino de los propios jugadores. No me gusta solo hablar del técnico ni de los jugadores. Creo que la situación del equipo a día de hoy es por responsabilidad del entrenador, que no tiene a los jugadores en un buen estado y que ninguno está en esa situación, y por otra parte de los propios futbolistas, que son los que no están para poder dar un buen nivel y dar un buen juego. Y no digo jugar bonito, sino demostrar personalidad en el terreno de juego. He visto muy pocos detalles de calidad de este equipo hoy. Muy poquitas cosas. Reitero, los primeros 20 minutos, en el momento que un par de situaciones, una ocasión de Cavani y tal, el equipo mentalmente se distrajo ya del partido y dijo, pues ya con el mínimo esfuerzo lo iremos sacando. Y tanto, que ha sido con los penaltis como hemos sacado el partido, insisto, ante el Valencia, que es un equipo para quedar noveno o décimo a día de hoy en la Liga Española, con todo el respeto al Valencia, pero es un equipo muy justito, muy justito. Entonces, pues, yo tengo ahora mismo sensación de alerta naranja. Alerta naranja porque estamos en enero. Si esto fuera en marzo, evidentemente, o en febrero mismo, teniendo al Liverpool, sería tremendamente grave. Entonces, me voy a, ahora mismo, agarrar a que es el momento más valle de la temporada, el peor, que hay jugadores en forma, problemas en forma de lesión, de estados de forma, estados mentales, tal. O sea, vamos a coger todo esto y pensar que realmente el equipo, con todo el margen de mejora, pues incluso mejorará. E incluso en la final, quiero pensar que el Madrid le echará más ganas. Y que también, dentro de las limitaciones, con esas ganas nos dará para poder llevarnos la Supercopa. Pero ahora mismo no hay argumentos sólidos de juego competitivos de este Real Madrid para pensar que de verdad tenga suficiencia para ganar, por ejemplo, al Barça en la final, que sería lo más normal en principio. Vamos a ver el Betis qué hace. Pero lo normal es que el Barça, que es superior al Betis, se lleve el partido y esté en la final. O sea que... muchas dudas, muchas incógnitas. Y no voy a hablar que si Benzema está tal, que si Vinicius está cual, que si Rodrigo ha dado pena en el terreno de juego, que si Camavinga otra vez ha demostrado de titular que tal, que Kroos estaba absolutamente solo en el centro del campo, que Valverde no se parece al Valverde de hace 2 meses, que Nacho a día de hoy está fuera de la alta competencia y encima del lateral izquierdo, pues parece que tampoco puede parchear, que Lucas ha sido el eslabón más débil de la defensa probablemente, y que Militao y Rüdiger han compaginado fatal, que siguen con errores grosos, sobre todo el alemán, y que Courtois ha salvado 2 o 3 situaciones importantes. Eso del 11, así en resumen. ¿Lo puede decir? Sí, pero no quiero focalizar solo en nombres, porque vas jugador por jugador y no hay ni un tío que realmente digas de verdad se salva de la quema. Lo mismo que contra el Villarreal en ese sentido. Yo no salvo a nadie. Que Vinicius haga una buena jugada no significa que le pueda salvar. Que Benzema deje un par de detalles al principio del partido y marque el penalti, es Benzema de quien estamos hablando. Son jugadores de alto nivel y están en un nivel pobrísimo, pobrísimo este Real Madrid. Esta es la cruda realidad que vivimos. Eso sí, en la final de la Supercopa, y ojalá que caiga el primer título de 2023. Ancelotti, a ver qué equipo tiene de cara al domingo. Si Mendy puede dar unas mínimas prestaciones para poder ser titular y jugar la final, creo que va a ser muy necesario, viendo las debilidades que generan jugadores como Nacho o Lucas, aunque Carvajal, pues ya sabemos también que está para lo que está. Y esto es ahora mismo lo que tenemos para llevarnos este primer título. Me encantaría vuestra opinión al respecto. Sinceramente, me gustaría mucho.
Creo que es un día de reflexión, para pensar, para salirnos del simplismo de hemos ganado, estamos en la final. Eso ya lo sabemos, para eso hago un vídeo de 30 segundos informativo. El Real Madrid ha ganado en los penaltis al Valencia Club de Fútbol y ya está. Creo que hay que reflexionar, profundizar en el análisis de juego o falta de juego del Real Madrid, que hemos tenido alguna ocasión clara por el rival que tenemos enfrente que te facilita en algún momento y porque tenemos mucha calidad y más calidad que el rival. Pero el juego colectivo, coral de este Real Madrid ha sido muy, pero que muy plano, y defensivamente este equipo es altamente vulnerable. Ni siquiera es un bloque sólido en lo defensivo, que dices, oye, en defensa a lo mejor estamos a gran nivel y en ataque pues ya nos llegará con la calidad que tenemos. Pero defensivamente el Madrid me ofrece dudas. En la parte creativa, muchas dudas. En la parte de movimiento de balón, nos ha durado todo eso, la energía, 15-20 minutos. Muy triste que hayamos durado en unas semis de Supercopa 15 o 20 minutos, dando cierto buen nivel de juego. En cuanto Benzema ha desaparecido de las ayudas del juego y en cuanto no hemos tenido esa frescura con el balón, el equipo se apagó. Chao, chao. A partir de ahí, a verlas venir y eso, alguna situación concreta, pam, pero más por rachas de nuevo. Es un equipo, pues eso, con falta de constancia. Con falta de constancia. Venga, chavales, no me enrollo más, que yo estaré aquí 20 minutos rajando y tampoco es para tanto, ¿no? Vamos a pensar en lo positivo, que estamos en la final, pero lo dicho, creo que cualquier aficionado al fútbol ha visto que el Real Madrid hoy en Riad ha dado, pues, bastante penita jugando al fútbol. Dejadme vuestro comentario como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Ojalá ganemos la Supercopa, pero no nos engañemos. Chao, chao.